buenos días, estimados amigos de Sin Filtro, el podcast que se está convirtiendo en el referente de podcast en todo Panamá. Hoy tenemos a un invitado que nos enorgullece con su presencia. Se trata del amigo Nicola Scapatici. Nicola es un profesional de los datos. Sus temas son conocer datos, saberlos, utilizarlos y procesarlos para dar soluciones concretas a sus clientes. ¿Verdad, Nicola? ¿Cómo te encuentras hoy? Gracias a Dios, bien, muy bien. Y está bien, lo dijiste bien el apellido, ¿eh? Bueno, sí, unos temas. Es que por propia experiencia mía, la gente también mi apellido lo dicen y lo ponen y lo escriben de cualquier forma. ¿No? Le escriben Sapi con S, con una P. Hacían chistes cuando estaban en la escuela Oh. sí, ¿no? Con la terminación, así como el estado de Mississippi, ¿no? También así hacían algunos chistes los compañeros, pero bueno, eh, vamos a hablar concretamente sobre el tema de la empresa privada en Panamá y dentro de la empresa privada micro, mediana y pequeña empresa. Correcto. ¿Cómo están ahora mismo las empresas? Y las empresas van desde la señora que tiene que levantarse a las 3 de la mañana a preparar los desayunos para una fonda de obreros, hasta una pequeña distribuidora de productos, ya sea de comida, ya sea de cualquier otro tipo. ¿Cómo está la empresa privada pasándola en Panamá en lo que va del 2025? Bueno, esto va literalmente ya un tiempo hacia atrás. Nosotros estamos desarrollando un estudio de hace 6 años. Empezamos justo antes de pandemia. La pandemia trastocó una cantidad de cosas, pero después de pandemia, lo que ha sido curioso es que los números no han cambiado mucho después de la pandemia. Y ciertamente cuando hablamos de micro, pequeñas empresas, estamos hablando de microeconomía. Esa microeconomía es la del ama de casa, como tú dijiste concretamente, es la de la mamá soltera que tiene que mantener a sus hijos y esa digamos que son las empresas de subsistencia. Es la del profesional que tiene que tener dos trabajos para poder subsistir. Y en esta última etapa, en estos últimos 18 meses, hemos visto crecer enormemente las empresas de economía plateada. La economía plateada es los más 50. Pero Explícame eso, explícale a la gente el término. el término es que todas las personas que tenemos más de 50 años, ya los organismos multilaterales nos llaman economía plateada. Y generalmente ahí están las personas que están jubiladas, en su inmensa mayoría. Y hemos visto cómo personas jubiladas retornan a generar nuevos emprendimientos o empresas, incorporarse en empresas para poder apoyarse en el momento económico que están viviendo. Te puedo decir que nuestra cartera tiene casi el 12% de empresas plateadas. O sea, no solamente tenemos empresas en subsistencia, que son, digamos, la inmensa mayoría de las empresas que tenemos en Panamá, sino que hoy en día ya las personas adultas comienzan a generar también nuevas empresas para poder apoyar económicamente a su familia, ¿no? Es un momento difícil, es un momento que no hay claridad en lo que está pasando económicamente, hay mucha incertidumbre. El tema de los cierres, ¿no? Porque está la pandemia y después han venido unos cierres consecutivos, incluyendo el que está en este momento en curso, no solamente daña el tema económico, sino hace que las diferencias sociales, culturales, educativas, económicas, esa brecha siga creciendo, ¿no? Porque al final, muchos de los que están en los paros y en los cierres, pues tienen su 15 y último, ¿no? La persona que tiene que estar trabajando todos los días, pues si no hace, no produce, no come, pues literalmente, y esa es la inmensa mayoría de las empresas micro que hoy hay en el país. ¿No? Entonces, lo que acaba de decir me deja, no digamos impresionado, pero sí preocupado, porque me dices,
que de la pandemia hacia acá no es que haya variado mucho los números, no han variado mucho las estadísticas, o sea que la cacareada, mentada reactivación económica, ¿podemos hablar de que hubo alguna vez un momento de reactivación económica en Panamá? Eh, en los últimos 5 años, en el sector de lo que hablamos nosotros de microeconomía, no ha habido mayores puntadas de reactivación. Pero además que tenemos malformaciones económicas de hace muchos años que no las hemos solucionado en este momento. No las hemos logrado solucionar ni la estamos solucionando. Detenta y malformaciones económicas, como cuáles. Por ejemplo, en un país normal, digamos que su economía es sana, la gran empresa es como el 3%, 4%, la mediana empresa es un 20%, la pequeña empresa está entre el 25, 28% y el resto serían microempresas. En Panamá, la microempresa significa casi el 80%. Entonces, claro, una persona que está generando la microempresa tiene que pelearse espacios para poder crecer con muy pocas empresas medianas, que más o menos representa el 8% del mercado, y con empresas grandes que cuando le quieren pagar, cuando tú haces un plan de financiamiento, como te exigen las empresas medianas y grandes, pueden estar a 90, 180 días para pagarte, pues bueno, la micro no tiene la capacidad para aguantar financieramente ese pago y entonces no crecen. Entonces, ahí se tiene que realizar un proceso donde las empresas comiencen a generar crecimiento propio que le indique que vaya saneando esa malformación y que permita poder consolidar las empresas. Uno de los temas que sorprende, y esto lo mide el GEM, no lo medimos nosotros, que es una encuesta que hace la Ciudad del Saber en empresas tecnológicas. El nivel de fracaso que tienen las empresas es del 95, 96, 93% en los diferentes años. O sea, cuando tú dices, bueno, ¿y por qué está pasando eso? Pues sencillamente porque no tenemos la capacidad de generar el ecosistema que permita que esas empresas puedan consolidarse. Cuando me hablas de los fracasos que tienen las empresas, las microempresas, dándole un seguimiento, este fracaso, ¿se recuperan de este fracaso, se reconvierten o sencillamente se cerró la operación? Bueno, hay cosas muy curiosas, Sapi. La primera, cuando te dicen, es que quebraron el 40% de las microempresas. Entonces, claro, ahora vamos a analizar microempresas, después me voy con las demás. Microempresas, tú dices, si la mayoría de las microempresas son de subsistencia, o sea, si no trabajo, yo no como, ¿tú crees que cierran? No, No. ni fracasan. O sea, se reconvierten, se regeneran, hacen otra, evolucionan, pero si no trabajan, no comen. ¿Será que pasan por un proceso que en vez de hacer las cosas formales, apegadas a la ley, se reconvierten en el sector informal y no tienen que estar lidiando con un pocotón de problemas que tienen que lidiarlo? Pequeña y mediana empresa, el proceso de informalidad de las empresas formales ha venido creciendo. ¿Qué te explico? Antes yo tenía 5 empleados, o sea, prepandemia, la microempresa tenía 2.3, 2.5 empleados. Post pandemia tienen 1.2. Precisamente, había un amigo mío que era dueño de un restaurante en área acá de barrio Cangrejo, área aquí céntrica. Tenía 3 empleadas en su mejor momento, ¿no? 3 empleadas, una cocinera, la que atendía el salón, otra persona en la caja. Eh, por todo esto que me estás diciendo de la pandemia hacia acá, todos los problemas que hemos venido pasando, lo último que supe es: yo voy a cerrar este local, ya yo no voy y yo voy a vender las empanadas que tanto te gustan desde la casa, ¿no? Entonces ahí está, es un proceso de De informalización. informalización de Se, la pier- empresa. se, pierde, se pierden empleos formales, pero no solamente el empleo formal, sino el empleo de calidad. Entonces, uno de los puntos fundamentales que estamos viendo es que estamos, le hemos colocado en los últimos años tanto esfuerzo al emprendimiento y no al fortalecimiento de la micro, pequeña, mediana empresa, que incluso lo que hoy se está emprendiendo
tiene altísimo riesgo porque exactamente no tiene ecosistema donde montarse, ¿no? Y vemos que cada vez más hay mayor número de microempresas y que ese mayor número de microempresas son de subsistencia, no son de generación de nuevas actividades, sino de poder ver cómo resuelvo para poder comer. Y cada vez más, porque fíjate, es que van pasando, vamos, esto genera deterioro social. ¿Tú cómo ves el deterioro social? Bueno, rápidamente tú lo ves con... Ahora, hazme un énfasis sobre eso del deterioro social, porque me preocupa, ¿no? Me preocupa porque es algo que para mí tiene toda la lógica del mundo. Si están cerrando los empleos y la gente va a seguir viviendo y tiene que vivir a como sea, a costa de lo que sea. Y creo que grandes cantidades de personas se están encontrando su solución en lo ilegal, pues, vamos a decir, el robo, el asalto, Exactamente. crímenes. Y no solamente eso, sino consigues más gente abandonada en la calle. Hay gente, muchas más personas viviendo en la calle, en Gente situación de calle. y gente que se ve empujada hacia la Es una drogadicción. drogadicción. Ves muchos más niños en los semáforos jugando para ver si tú puedes que te den un cuara o un dólar por el acto que tú haces en los semáforos. Y eso tú vas viendo que se sigue multiplicando. Se genera mayor número de violencia, entonces la sensación de inseguridad aumenta y hoy las personas, tú sientes, o sea, revisas 6 7 años atrás Panamá ahora y la gente siente que no está segura en la calle. Y lo otro es que comienzan a generarse espacios no solamente de ilegalidad, digamos, de venta de estupefacientes, sino, bueno, del juego clandestino del juego de azar, que son además que a medida que aumenta la crisis económica, son los negocios que prosperan. O sea, tanto el envite y el azar, la brujería y la venta de velas. Esos son negocios que en esta temporada crecen. Y efectivamente tú ves cómo en la Hay uno calle, que no te he dicho que también crece en los barrios, es la venta ilegal de cerveza. claro, La gente compra su cerveza y la revende en el barrio más cara. claro, claro. Y esa venta de la ventana en el barrio, eso tú vas a San Miguelito y lo consigues por todos lados. Vas a Don Bosco, nosotros venimos haciendo un seguimiento Bucaramanga. en Don Bosco. Don Bosco, prácticamente todos los negocios ahorita están en las casas de familia. Sí, sí, he visto ¿Me ese. entiendes? Que ya estaba, lo que antes era su sala, ahorita es el negocio. O el garaje, ¿no? Entonces, tú dices, eso te indica que el proceso de transformación no va en mejora, va en peora. O Sí, sea, porque necesariamente eso no significa que, bueno, tengo el negocio en mi casa, no, pero en muchos casos no es que traiga una situación positiva. mm, mm, Además, trae situaciones hasta para la misma familia. trae incluso internamente violencia familiar porque pierdes la privacidad del hogar. Claro, O sea, claro. esos son temas que se van erosionando. Otro de los temas que hemos visto, se hicieron grandes esfuerzos y hay incluso una ley que micro y pequeñas empresas puedan licitar con el Estado. Bueno, eso está la ley, pero son muy pocas las que pueden realmente licitar con el Estado, porque al final también el Estado ha tenido un proceso de corrosión en estos últimos años, ¿no? O sea, hemos visto cómo ha evolucionado la corrupción, pero también hemos visto cómo ha evolucionado el número de empleados que hay dentro del sector público. Entonces, cuando tú dices, bueno, es que las botellas necesitan comer, sí, pero necesitan comer, pero también el Estado necesita darle un proceso para justificar ese sueldo y al final ese proceso genera más ineficiencia y más corrupción, porque entonces necesitas resolver y no puedes resolver porque además se te vuelve prácticamente inviable resolver. Y, Ahí también encuentro, tú no la mencionaste, pero yo te la menciono, otra de las malformaciones económicas, el peso del Estado de la burocracia en la ujú. empleomanía de Panamá. Y no solamente eso, sino, insisto, es que el Estado se vuelve ineficiente. Cuando el Estado se vuelve ineficiente, el sector privado sufre para poder avanzar con su formalización, con su estructura, su crecimiento, porque además cada vez tiene menos capacidad de poder generar dinero productivo. O sea, yo porque hago esto, puedo vender esto, pero cuando tú no haces, sino lo que genera es
solamente un servicio que además es repetitivo. Eso es un dinero que no genera producción, entonces no genera empleo, no genera capacidades de nuevos trabajos, no genera nuevas empresas, sino al revés. Es como un cáncer que te va a ir comiendo poco a poco y va reduciendo, va reduciendo, va reduciendo la capacidad de generar nuevo dinero. Sí, definitivamente. Entonces, haciendo la síntesis de lo que hasta ahora has dicho, vemos que reactivación económica no hay. No la vemos. Hay un proceso en que pequeñas y medianas y microempresas formales están pasando para sobrevivir, las personas las convierten en informales. Ujú. O sea, me quedo sin aviso de operación, disuelvo la sociedad anónima, hago todas estas cosas, voy a dedicarme nada más a vender lo que pienso que es mi producto estrella o mi servicio estrella. Y Y voy para adelante. sí, además de que voto a los 3 empleados o 2 empleados que tenía, ¿no? Es así. Está trayendo entonces toda una serie de problemáticas, ¿no? A las cuales no se están atajando a tiempo por Y, a- parte del Estado. y hay una problemática adicional social, que por eso tú ves más niños jugando en los semáforos, o más niños pidiendo plata, o más niños vendiendo caramelos, pastillas en los semáforos. Es que antes de la pandemia, las microempresas se gestionaban familiarmente. Al pasar la crisis, esa familia se disocia y se ve clarito en el estudio. O sea, gente que antes trabajaba con la familia, ahorita está buscando trabajo afuera. Y lógicamente genera más gastos, menos integración familiar y menos capacidad de poder tú supervisar a tus niños. Porque cuando los tenías en la casa los supervisabas, cuando los tienes en la calle no saben lo que están haciendo. Y eso era un tema que además en Panamá era muy curioso porque se podía generar una estructura que evolucionara bien, digamos, que hubiese fortalecido mucho el elemento de la microeconomía del país. Hoy se está volviendo un problema social. Bueno, otra pregunta necesaria. eh, ¿Cómo están respondiendo las pequeñas, medianas empresas a la inestabilidad social y económica? ¿Hay ejemplos de adaptación creativa o hay ejemplos de digitalización forzada? Uno, los cierres, curiosamente, los cierres aquí lo hace gente que tiene sueldos. La mayoría de la gente que tiene el cierre, que están haciendo los cierres, Detente ahí, ¿cómo es esto? Gente que tiene sueldos. sueldos, tienen sueldos. O sea, cuando el Suntra te cierra la calle, tiene sueldo. Sí, ¿Me entiendes? Cuando los maestros te cierran la calle, tienen sueldo. totalmente. Entonces, claro, es muy fácil cerrar la calle cuando a ti te sigue llegando el 15 y el último. Sí. Es muy fácil A cerrar. pesar de que el Contralor dijo que no iba a llegar Bueno, pues, hasta ahora eso no ha ocurrido. Lo que sigue ocurriendo es que se le sigue pagando. Y es muy fácil cerrar la calle cuando tú tienes gente, como bien decía en estos días un microempresario que conozco que además ha trabajado mucho estos últimos años para tener una empresa que además la está sacando con mucho esfuerzo. Dice, es fácil estar en la calle cuando tu papá, tus padres te tienen a la señora en la casa que te prepara la comida, ¿no? O sea, ábreme las calles porque necesito trabajar, porque mis hijos también necesitan comer. O sea, yo creo que eso diseña realmente lo que pasa con las pequeñas empresas que además, insisto, como la mayoría de ellas están en subsistencia, si no salen a trabajar no pueden comer. Lo otro es lo que produce la sensación de producción, lo que está pasando en Chiquita, en Bocas, ¿no? Bueno, que se van a perder una serie de empleos que además después los sindicalistas no se hacen responsables de esos empleos. Quería que tocaras ese punto, el punto de Bocas, del cierre de Chiquita Brands, porque yo creo que mucha gente no dimensiona lo que está pasando en Boca, o sea, no dimensiona la salida de la empresa. No, Para, es que Chiquita Brand es la mayor la empresa que mayor contrata gente en la región. no solamente eso, sino que se va Chiquita Brands
hicieran a todas las otras empresas de Pero, Boca del Toro, porque todas dependen directo o indirectamente de y ya lo vimos en Puerto Armuelle. ella. O sea, ya tenemos historias sobre esto. Sí, La pregunta es, ¿por qué se mantiene esa estructura que además te pone en riesgo el pan de tu casa? ¿No? Yo puedo entender que pueden haber reclamos. Háganlo. Fuerte. Además, el Estado en este momento le ha puesto varias veces en la mesa temas de negociación y hay un proceso de intransigencia que no son normales. Y yo vengo de países de que esto ha pasado varias veces, ¿no? Esto yo sigo y lo digo abiertamente y con mucha seriedad, aquí hay agendas ocultas. Hay agendas ocultas de a tomar poder por tomar poder, tener condición por tomar condición, y estamos generando un caldo de cultivo muy peligroso porque al final estamos rompiendo lo que puede ser el bienestar del país. Bueno, lo hemos visto abiertamente donde pancarta donde te dice esto tiene que ser un Estado socialista, un Estado comunista. Yo estoy en contra totalmente de eso. Yo voy por la libre empresa, por la competitividad de la libre empresa y lógicamente hay mucho, mucho que trabajar con eso porque no quiero solamente ponerme en el lado de que estar en contra de un proceso de izquierda no, digamos, educado, sino tomado por diferentes fuerzas y por manejo no claro de los tranques, de las estructuras, de los sindicatos, sino hay elementos de la empresa que hoy las empresas tienen que tener también su toque de responsabilidad y asumir los procesos de esa responsabilidad. Si nosotros hoy no hacemos que el tejido empresarial crezca transversalmente y que todo el mundo tenga acceso a ese tejido empresarial para un empleo, para generar nuevas empresas, para desarrollar nuevas estructuras, pues bueno, estamos jugando a que el país vaya en otro sentido que después nos puede generar eh, pérdidas de la economía, pérdidas de la tierra, expropiaciones de nuestras viviendas. te voy a explicar como me lo explicaron a mí cuando en edades más tempranas, en etapas más tempranas y superadas nuestra existencia, nos veíamos fascinados por las ideas socialistas, ¿no? Ujú, Eh, Eso en praxis política de las diversas izquierdas lo llaman la teoría de la agudización de las contradicciones. Y es correcto. que tú tienes que llevar a la sociedad por medio de estos cierres, comunicados, huelgas, acciones sistemáticas, ¿no? Ujú, Aisladas pero coordinadas, ujú, ¿no? ujú. Que tienen su paralelo no solamente en el escenario nacional, sino también de repente ves escenas en comunidades protestando por sus problemas muy particulares. Se me ocurre el ejemplo de Boca la Caja en Ujú, esta semana que pasó. ujú. Todo esto se suma a crear un caldo de cultivo de la agudización de las contradicciones en el seno de la sociedad capitalista y explotadora, Ujú. Pero además, con pues el fin de llegar al estadio, que la sí, gente vaya al socialismo. pero además tú ves que en esas organizaciones que están generando esto, que piden democracia, te piden transparencia, te piden de dónde sacan la plata, pero los líderes de esas organizaciones tienen 10, 15, 20 años colocados ahí, que no te rinden de dónde sacan la plata, que tú no sabes lo que hace, que terminan, como lo estamos viendo en este momento, estafando a sus propios miembros. O sea, tú dices, bueno, pero tú me pides algo que tú ni siquiera das públicamente. O sea, Pero y entonces, y pareciera que nosotros nos cegamos en esa estructura. es que lo que pasó con esa organización en particular para mí es el preview de lo que vendría con esta gente en la estructura de gobierno, ¿no? Y en contraparte, o sea, tenemos hoy organizaciones empresariales muy débiles. Entonces, las organizaciones empresariales existen para generar bienestar. O sea, no puede existir una organización empresarial que se crea que es una ONG para regalar pan. O sea, para eso están las ONG, para eso están las fundaciones, ¿no? Y las fundaciones están para apoyar elementos donde no puede participar el Estado y para apoyar para que ese bienestar se dé. Las empresas, su única función es generar bienestar económico, ético, ¿ok? Entonces, tú cuando vas a los gremios, hoy tenemos presidentes de gremios que no son ni siquiera empresarios.
Hoy tenemos gremios donde el presidente del gremio o la presidenta del gremio tiene 4, 5, 6, 10 años igual. Y entonces también te piden democracia, también te piden transparencia, también, pero no la dan. Hoy tenemos cámaras montadas porque tienen un negocio montado para su familia, haciendo que la región donde tienen que representar y hacer crecer la empresa no lo hacen, no pelean por esa región, no pelean por el crecimiento de la empresa de la región, porque además ellos están en su status quo perfecto porque generan los negocios que pueden generar para su propia familia. Es decir, eso también hace daño al país y eso hay que enfrentarlo. Y hay que enfrentarlo muy seriamente porque además tú tomas todas las organizaciones gremiales, todas las organizaciones empresariales, perdón, del país y no te agremian el 1% de las empresas. Eso es cierto, completamente. Es como decían los abuelos, son representantes de qué, si no sacan ni a un chivo a miar. Exactamente. Entonces tú dices, bueno, hay cámaras con 16 miembros, con 12 miembros, con 11 miembros. Hay instituciones con 8 miembros y son los que se reeligen todos los años y no te aceptan miembros nuevos porque entonces te terminas matando el espacio de lucha para el crecimiento de la economía. ¿Ok? Y hoy, lo he dicho también en otras entrevistas, que yo creo que es muy importante, una cosa es el gobierno, una cosa es el Estado y una cosa es la empresa privada. Son cosas diferentes, no se pueden unir. Cada quien tiene su estructura y cada quien tiene su mandato. ¿Sí? Eso es como cuando tú pasa lo que pasa con la asamblea, ¿no? Que todo eso es político, no político, mete todas las cosas ahí juntas, entonces tú dices, bueno, ¿es o no es? No, la asamblea tiene que trabajar para desarrollar leyes modernas que nos permitan hacer crecer el país. Te quería decir precisamente eso, recalcando tu punto. Nosotros vemos, y no es algo nuevo, es algo que ya tiene décadas está pasando, gente llegar a las posiciones de poder de entes gremiales, otrora con alguna importancia y alguna relevancia en la sociedad panameña, solamente para dedicarse desde allí a cepillar o lambonear al gobierno, a funcionarios de gobierno, para ver qué obtienen. Entonces se pierde la labor de independencia del gremio, no defienden a los agremiados, no defienden las profesiones, ¿no? Y nada más se dedican a ver qué canonjías, qué cosas le tira el gobierno. Ojo, y con esto no quiero decir que sean todas las cámaras. Hay cámaras que son fundamentales y que gracias a Dios existen, porque si no tuviéramos en un tremendo problema, no sé, la parte económica. No quiere decir que sean todos los entes gremiales. Pero yo sí, y yo lo digo, es que la gente le tiene miedo a esto. O sea, ¿para qué yo me meto en una acción gremial? Para consolidar mi empresa. El primer estatus. O sea, ¿tú para qué te colocas en un club? Pero bueno, para jugar golf, o sea, tú no vas, si tú te metes en un club para jugar golf, no es para ir a caminar, es para jugar golf. O sea, tú te metes en una institución empresarial para, con el networking, con las relaciones, poder hacer la consolidación de tu empresa. Pero además te colocas en un espacio gremial para la defensa del libre mercado y de la economía que permita que tu empresa crezca a igualdad de condiciones y competencia con otras empresas. Hagan el clavo. Ahí yo creo que eso debería estar en el librito de todos los entes profesionales empresariales de este país, ¿no? No solamente defender al gremio frente a acciones de gobierno o de otro tipo, sino también defender la propiedad privada y defender a la empresa privada como motor del desarrollo nacional, que es la gran lección que nos dio el siglo XX, de que ningún colectivismo, ningún Estado, ningún experimento de estos socialistas, colectivistas, puede reemplazar a la empresa privada como motor del desarrollo de los países. A mí me gustó un concepto cuando dice, bueno, cuando la empresa es privada, ¿quién es el responsable? El dueño. ¿Y qué hace? Gana plata. Para el bienestar suyo, de sus empleados y de la comunidad que rodea a esa empresa. Cuando una empresa es pública, ¿quién gana? Deberíamos ganar todos. No, gana el partido de turno que pone la gente en la empresa. Claro, por supuesto. O sea, al supuesto. final, eso es lo que está pasando. Entonces, y pierde el país. Competitividad, pierde calidad, pierde desarrollo de innovación y más en estos momentos. Entonces, eso tenemos que ir trabajando. Ahí deberían de estar los gremios.
Los gremios, las cámaras tienen que apoyar todo ese fortalecimiento. Bueno, por ejemplo, tú ves a la Cámara de Panamá, la Cámara de Comercio de Panamá, y en su exposición anual, Expocomer, pues tiene cientos de cosas nuevas para poder abrir mercado, para desarrollar mercado, y cuando vas a la Cámara tú dices, bueno, necesito tal cosa, la Cámara te ayuda a moverte en la estructura, pero además tiene gobernabilidad. O sea, tiene gobernanza. O sea, ahí te guste o no te guste, máximo 2 años y viene el siguiente. Porque además están dejando una serie de empresarios que gremialmente, que estructuralmente han logrado establecer una fortaleza para que crezcan otras empresas o otras familias de empresas dentro del país que con su experiencia han logrado establecer nuevos núcleos y uno de los grandes tesoros que tiene la Cámara de Panamá son sus expresidentes. O sea, hoy en día de eso te puedo contar 3, 4 cámaras cuando mucho. El resto de las cámaras hay problemas serios de gobernanza, hay problemas serios de afiliación, hay problemas serios de desarrollo, hay problemas serios de defensa. Y lo más cómico es que cuando se sientan y te dicen es que yo represento, ¿a quién? ¿A quién tú representas? Y lo otro que para mí es fundamental es hoy, a la micro y pequeña, uno de los grandes problemas que tenemos es la condición con bancos, por ejemplo. Bueno, abre tú como pequeña empresa o microempresa una cuenta bancaria. Eso hay que sudarla. Sí. Hay que sudarla. Entonces, mientras tú no tengas una cuenta bancaria, no logras entrar a una serie de condiciones del préstamo, de que te puedan, de ser agente de crédito. O sea, tú todo eso lo pierdes por no tener una cuenta bancaria. Pero, Nicola, al final yo resumo que todo eso son, hasta los problemas que te generan entes privados como los bancos, son problemas que te generó el Estado, el gobierno. Y además, hoy en día, por ejemplo, y lo digo abiertamente, una de las herramientas tecnológicas que ha generado que muchas empresas no quiebren es Yapi. Y me perdona la publicidad, pero es que es real. Y habiendo tenido una oportunidad de oro para poder fortalecer y formalizar empresas, no lo lograron. Bueno, eso puede venir en cualquier momento, pero Claro, pero no lo han logrado. Entonces tú dices, eso hoy en día, oye, que no fue una creación de la empresa privada para poder atender una problemática que además es la problemática del dólar, de los $2, y de que no lo tengo y que no tengo para darte el vuelto. Entonces tú dices, o bueno, está muy lejos. o está muy lejos, ahí lo tienes a los dedos de tu teléfono. Bueno, no lo aprovechamos, porque además trabajamos desarticuladamente. Y una de las cosas que más hoy urge al país, porque armar el ecosistema de la micro, pequeña y mediana empresa, que hay que hacerlo, no son 5 años. Eso es un plan que es de 20, 25 años, que además tenemos que comenzar a generar zonas que generen ese proceso de ecosistema y que te permita ir probando, haciendo tus primeros pininos y ir desarrollando las diferentes cadenas de valor que tiene. Culturalmente Panamá es una hermosura. O sea, Panamá, yo decía, cambias de provincia y cambias de cultura. Sí, A veces sí, a veces cambia de municipio y cambia de cultura. O sea, culturalmente cambia de barrio y cambia de cultura. cambia de cultura. O sea, culturalmente Panamá es espectacular. O sea, es algo que se pudiera vender a nivel turístico. Bueno, según el BIT hay como 16 cadenas, o 16 grandes grupos de cultura. Bueno, ¿cuántos de esos grupos de cultura tienen su cadena de valor completa? Ninguna. Entonces, ahí hay un mundo para crecer. Ahí hay un mundo para crecer. Hay un mundo para crecer en el elemento logístico, que Panamá es la estrella en temas logísticos. Bueno, nosotros no alcanzamos ni el 60% del desarrollo logístico que pudiéramos alcanzar. O sea, espacio donde crecer tenemos. Desarrollo donde podemos ejecutar tenemos. Lo que tenemos ahora que comenzar a trabajar es qué hacemos para ordenar eso, apoyar eso y hacer que el crecimiento sea ordenado. Ahí viene el tema. Acaba de tocar un punto ya para ir ya finalizando. Turismo. ¿Cómo está el turismo en el estudio de las micro, medianas y pequeñas empresas?
Mira, hoy uno de los, o sea, digamos que el bloque más fuerte de turismo es el turismo este, de conferencias. Eso tiene un nombre, ya te digo que se me fue. De habitaciones en la gran ciudad, Convenciones. turismo de convenciones, gracias. Y en este momento viene creciendo lo que es el turismo de ferias, ¿no? Por las nuevas estructuras feriales que tenemos en Panamá. Pero ahora tú, por ejemplo, tú dices, bueno, yo quiero ampliar el turismo en Chiriquí, que además tienes todo para ampliarlo. Bueno, en Chiriquí no hay un aeropuerto final. Es decir, no llega un avión de Madrid a Chiriquí, a David. Tiene que pasar por Tocumen. Así es. Entonces, cuando pasas por Tocumen, tú dices, bueno, yo quiero hacer turismo en Panamá. Aterrizo en Tocumen. Quiero ir a Chiriquí. Mira lo que hay que hacer. Te puedes ir en avión al... O sea, ahí comienza ya a cortar alas para tú poder crecer. Cuando tú vas a Pedací, que además el alcalde de Pedací tiene 5 o 6 años trabajando durísimo, ¿verdad? Pues porque las cosas buenas hay que decirlas, y desarrollando incluso su estructura cultural, su estructura comercial, su estructura de turismo deportivo. Sí, Tú quieres hacer el campeonato internacional de surf, que además puntea para ser campeón, para el campeonato mundial. Tú te tienes que llevar los cocineros de Panamá o de Colón para poder atender a la gente que va por Pedací. sí. Sí. La realidad es que cuando yo hablo de turismo, quiero hablar de turismo de investigación. O sea, nosotros en la selva de Darién, es una selva única en el mundo. ¿A dónde va? O sea, o sea, empezando porque si te vas por tierra, que te tienes que ir por tierra, cuando pasas por Tortí, bueno, pareciera que estuvieras en un campo minado porque está toda la carretera destrozada, ¿no? Entonces tú dices, bueno, al final cuando hablas de turismo, lo hablas correctamente, pero solamente estás desarrollando el pedazo que se queda principalmente en Panamá, ¿ok? Quiero hablar de un punto de turismo para que tú veas cuando las cosas se hacen mal. Hablé Antes de que de, tú toques ese punto que quiero que entres a él, yo recuerdo aquí, también tiene que ver mucho con la voluntad de los funcionarios. Yo recuerdo, y lo digo con nombre y apellido porque no tengo miedo, porque pasó como te lo estoy diciendo, el muchacho este que tuvo ahí en turismo Skilsen, la verdad es que fue una figura para mí, en mi concepto, espantosamente negativa para el turismo en Panamá. Ese muchacho te decía una cosa un día y a los 2 días hacía completamente las cuestiones de una forma diferente a lo que había planteado, no se movía, no sé si hubo turismo en Panamá, tenemos también el tema de que se sentía orgulloso el gobierno anterior de haber tenido el confinamiento más largo de la historia, no sé si todavía se sienten orgullosos de eso, y él encima no hizo absolutamente eh, esa mosca que está sumando por ahí, hizo más por el turismo de Panamá que ese muchacho, la verdad es que depende mucho a veces de la voluntad de las personas que pongas ahí. Depende de eso y depende del plan que tengas como país. Entonces, te hablé de Pedací, te hablo de Boquete. Boquete era un espacio idílico para traer turismo extranjero. Lo sigue siendo. No estoy tan seguro y te voy a explicar el por qué. Primero, tienes un tema estructural. Te voy a hablar del tema estructural propio de Boquete. Hay que tener un terminal terrestre en Boquete, porque la mayoría de la gente que trabaja en Boquete viene de los poblados alrededor de Boquete. Entonces, claro, si ya a las 8 de la noche tú no tienes vehículo para irte para tu casa, comienzan los problemas. Si tú a las 7 de la mañana no tienes un vehículo que te acerque a tu trabajo, comienzan los problemas. Pero además, Boquete tenía una expectativa de gasto del turismo que estaban entre 350 y $400 por persona. Hoy está en 60, $65. Porque pasaron alcaldes brillantes como que comenzaron a generar economía informal. Entonces comenzaron a colocar la economía informal en cada esquina. Comenzaron a traer basura. Comenzaron a traer, ¿sabes? La cosa ya no estaba tan saneada, no estaba tan limpia, no estaba tan bella. Entonces, el que paga dice, bueno, no me voy, me retiro. Entonces, si tú te retiras, ¿qué comienzan a pasar con toda la estructura
económica de Boquete. Comienzan a cerrar, comienzan a bajar la calidad, dejan de hacer la inversión. Sí. Entonces, bueno, parece que el nuevo alcalde está tomando acciones pero ahora para volver a levantar a Boquete a $350, $400 de gasto por turista, van a pasar 5 o 6 años. ¿Entiendes? Y el quien pensaba ir ahí ahora se está yendo a unas montañas en Costa Rica. No, es que Costa Rica nos está robando últimamente el mandado en todo, ¿no? Porque además para el que gasta, manda. Entonces, hemos tenido enormes oportunidades que la hemos desperdiciado por no tener la persona correcta. Sí. Y porque además a esa persona incorrecta no le hemos tenido ningún tipo de control. Y ahí te dejo lo de Skillsen. Sí, eso es cierto. ¿Me entiendes? Entonces ahí comenzamos, tú dices, yo quiero comenzar a crecer turísticamente. Mira, Colón, uno de los gastos fundamentales de Colón, del empresario, es el traslado de su personal de Panamá a Panamá Norte a Colón. Sí. ¿Sí? Panamá Oeste ha venido creciendo con el empresario dentro de Panamá Oeste. Las universidades se han establecido en Panamá Oeste, las escuelas se han establecido en Panamá Oeste. Están generando campos de desarrollos técnicos en Panamá Oeste. ¿Y por qué en Colón no? Ahí comenzamos. Entonces, cuando me dicen Colón es un tema de plata, no es un tema de plata. No es solo un tema de plata, es un tema también cultural. Sí. Es un tema que hay que desarrollar una estrategia de crecimiento en Colón, que no solamente es con plata, sino también con cultura. O sea, colonense que más o menos tiene oportunidad de tener un buen trabajo sale de Colón. Sí, ¿Me definitivamente. entiendes? Y muchas veces, muchos colonenses que salen de Colón son los primeros que hablan mal de Colón. Que eso también, Sí. que eso también no es bueno. O sea, nosotros ahí tenemos que desarrollar, y ojo, Colón es la tercera provincia más productiva de Panamá. Es que tenemos tantos problemas, Nicola, en tantos frentes abiertos. Estaba pensando cuando dijiste lo de Boquete, lo de Isla Colón, Boca del Toro, que es un paraíso en medio de bocas que se podría haber desarrollado más. Tuvo su punto álgido, un punto bueno tuvo, pero de ahí ha ido en bajada, ¿no? Es que ahí no hay sostén. Y es un tema, o sea, si tú, por ejemplo, tienes una empresa, Puerto Armuelle, tú has visto la belleza de Puerto Armuelle. Sí, claro. O sea, ¿tú crees que nosotros tenemos que tener un espacio como Puerto Armuelle como está? Puerto Armuelle está como el puerto de ese- Puerto Armuelle, está caído. eso es totalmente ilógico. Eso es Sí. de parte que es un espacio geográfico, un espacio de naturaleza cultural Mira, espectacular. Tú dices, ¿y eso cómo eso cómo tú eso lo puedes defender? el otro día un amigo aquí vino a hablar y dice que la raíz estaba en la corrupción, y yo creo que la corrupción en verdad nos está haciendo un daño más allá de lo imaginable, ¿no? Por ejemplo, Yo te voy, perdona que te dale. interrumpa, pero yo te voy a decir algo que para mí es curioso. Una sociedad que viendo que la calidad de la educación cada vez se hace más precaria, que los Uf, elementos de salud cada vez son peores, que los espacios de conseguir empleo de calidad son peores y que su problema no es hablar de eso. O sea, cuando tú quieres hablar de una nueva ley de educación, que hay que hablarla, hay que ponerla en la mesa, porque si no nos vamos a quedar fuera de poder ser competitivos en el mundo. Cuando tú dices, nosotros hicimos varias encuestas en la ciudad, en la UTP, aquí en Panamá, y más del 60% de los muchachos, si tienen una oportunidad de irse, se van, ¿no? En un país que tiene 6, 7, 8% de Producto Interno Bruto positivo. Tú dices, bueno, hay algo que no está funcionando. Hay algo donde hoy no están consiguiendo que yo en mi tierra pueda generar, crecer, desarrollarme y tener bienestar para la familia que yo quiero constituir o hacer. Entonces, si eso hoy no lo dialoga, te puedo decir que la corrupción, que es más allá de que te robo la plata,
es que la corrupción ya ha llegado al punto que tiene que ya está ese caldo ya está justo en el punto donde tiene que estar para que se comiencen a cocinar otras cosas. Sí, definitivamente, ¿no? Eso es cierto. Y pensaba en el caso concreto de la Colón en Boca del Toro, que ha ido de más a menos, ¿no? Por ejemplo, el agua se volvió un problema, ahora tienen un peor calidad del agua de la que tenían antes. Eh, el aeropuerto es un problema. Recuerdo una vez que íbamos hacia allá y tuvimos que, cuando en el pleno proceso de aterrizaje, tuvimos que subir otra vez porque los muchachos indígenas estaban jugando fútbol en la cancha digo, en la pista, como si fuera la cancha de fútbol. Me imagino que deberían hacerle una cancha en otro lado. Eso es un problema que ¿cuánto cuesta que soluciona un problema así? O sea, ¿por qué creas un problema? ¿Por qué creas un problema internacional? La pregunta es, ¿un espacio como Boca tiene derecho a estar así? Perfectamente no. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? O sea, Voluntad. ¿qué falta? O sea, literalmente cuando tú dices, oye, o sea, tú has paseado por las playas de Boca, Claro, sí. Es que nos falta, ¿no? Y pero, o pensaba precisamente eso. sea, El panameño atenta contra el panameño. y tú dices, no puede ser, es que no puede ser. Entonces, y de eso no se habla. Se habla de cuál es el bono que me vas a dar, cuál es el subsidio que me vas a dar. Bueno, me montaste una escuelita, qué bueno que me la montaste, pero bueno, pero está bien. Sí. ¿Y? O sea, Bueno, cuando hablo de calidad educativa, cuando hablo, o sea, hoy mira, uno de los negocios que más está creciendo en Panamá es el homeschooling. eso sí lo he oído mucho últimamente, ¿no? La tutoría y la... Entonces, cuando tú dices, si yo voy a llevar a mi hijo a un homeschooling, ¿por qué no lo llevo a la escuela normal? Entonces, el quien puede sí lo va a llevar a un homeschooling. Entonces, las diferencias que vamos a tener en 10 años, en 15 años, ¿cómo van a ser? ¿Sí? Lo otro, cada vez son menos los que tienen educación de calidad. Estos que no tienen educación de calidad, ¿qué piensan a dónde van a votar? ¿Cómo van a votar? Yo lo he propuesto varias veces, pero estoy proponiéndolo ahora en el marco de la crisis esta de que los profesores prefieren estar en las calles cantando que en las aulas enseñando, de que era el momento oportuno para que el gobierno empiece a implementar una especie de voucher o vale educativo, ¿no? Porque la educación pública cuesta tanto más que la educación particular por alumno. Mira, yo estuve en el País Vasco justo cuando comenzaban a discutir la educación que se tenía que tener para los muchachos en el País Vasco en España. Y lógicamente los colegios privados eran los que mandaban. En cuestión de 10 años, a los colegios privados solamente iban la gente que no querían los colegios públicos. Y el País Vasco dijo, bueno, yo comienzo a desarrollar, estas son las condiciones para los colegios y generó una estructura que se llamaba Qualitas. Ese Qualitas, dependiendo del Qualitas que tenía el colegio, es lo que gana el maestro, es el subsidio que tiene la escuela y es la condición que tiene la escuela ante el Estado. ¿Sí? Entonces tú puedes decidir ser un mediocre como escuela, pues yo te pago como mediocre y va a llegar un momento que te voy a tener que cerrar porque no cumple con el estándar mínimo. Pero a medida que eso iba avanzando y cuando a mí me hicieron parte de esa discusión, que además fue para mí riquísima, porque jamás hubiese pensado que un Estado pensara de esa manera en tema de educación. Habían 3 niveles, el bronce, plata y oro. Hoy en el País Vasco hay colegios que tienen triple diamante. Son gente que te hablan el español, gente que te hablan el euskera, que es la lengua Vaya. vasca, el español, el inglés, el alemán, que te estructuran condiciones, tienen espacios donde generan el 1 o 2% del Producto Interno Bruto de España, Mondragón. Entonces tú dices, bueno, entonces sí es factible que una buena educación cambie un país. Ahora, eso toma el riesgo que el político que está ahí en este momento no, pues no es un tipo que llegó pagándote los $50 para que vayas a votar o para darte la bolsita de comida para que votes hoy por mí. No sé Sí, si me entiendes. Entonces, sí, claro, totalmente.
Si yo sigo escogiendo este tipo de político, yo voy a tener este tipo de educación. Si yo tengo que cambiar la educación, el frente de ese cambio de educación tiene que ser la población. Ahora, mientras yo no tomo esa decisión y digo, no, bueno, yo prefiero mandar a mi hijo en el homeschooling, o sea, lo que me estoy colocando una soga en el cuello al muchacho en 10, 15 años. Cuidado si menos, porque esto está evolucionando de manera muy rápida a espacios que no son ni libertad de mercado, ni defensa de la propiedad, ni desarrollo a la transparencia, ni generar menos corrupción, ni aumentar la calidad educativa. Así es, estimado amigo, un mensaje final que quieras dar, Nicola, con respecto a nuestro país, al país que ha adoptado como propio, un mensaje positivo que nos quede en medio de tanta escena oscura. Mira, Panamá es hermosa de costado a costado. A mí me da mucho dolor cuando tú hablas con personas que conocen mejor Bogotá, Cúcuta o Miami, que es lo que más. Miami, La gente conoce más Miami que Panamá. y no conocen ni siquiera bien provincias centrales, ya no te digo Bocas o Darién, que son los extremos que además, o sea, que no tienen ni siquiera la iniciativa de conocer este hermoso país, o además hermoso de esquina a esquina, y su gente es, ya te digo, culturalmente, pero además gente. O sea, yo siempre le digo a las personas, tú en Darién o en Boca no ves un perro en la calle, no ves un animal abandonado, no ves un niño desnutrido, con todos los problemas, no lo ves. Y si yo tuviese que colocar elementos de emprendimiento, yo iría a muchachos de Darién o de Boca porque tienen condición 360, porque te saben cultivar, te saben ordeñar, te saben cuidar un animal, tienen concepto de familia que hoy el muchacho que está en la ciudad difícilmente lo tiene, más bien le enseñan solamente a vender o a engañar para la venta. Entonces ahí hay más trabajo con el muchacho, en el emprendimiento con el muchacho de las ciudades que de los sectores que no vamos a visitar. Hacer turismo interno yo creo que es la primera cosa que tenemos que hacer. Si, para comenzar a reactivar esta microeconomía, vamos a tener dificultades, sí, pero en mi país, ¿sí? Yo estoy casado con una panameña, a mí me da mucha gracia porque con ella es más científica en temas de esto de conocer plantas, pájaros, entonces ella se mete en todo o sea, yo por mi trabajo he conocido Panamá, pero con el trabajo de ella he logrado ir a parques o a estructuras que en sueño hay. Estás en el bird watching. Sí, no lo he visto en otra parte del mundo. O sea, este es un país para amar. Ese es mi mensaje final. Hay que amar este país. Panamá es un país para amar. Nicola Escapatechi. Bueno, nos vemos, hermano. Gracias. Gracias, de verdad, por la entrevista. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Chao.